Hola a todos y todas. Bienvenidos a Ecos de Occidente, el podcast donde analizaremos los momentos clave que han marcado la historia de nuestra civilización. Somos Guillermo, Eduardo, Pablo y Rafael, estudiantes como ustedes, interesados en entender cómo llegamos a este mundo moderno que a veces parece tan avanzado, pero a la vez tan frágil. En este episodio hablaremos de un tema que cambió para siempre la visión del ser humano. La Primera Guerra Mundial, como fractura del humanismo occidental. Gracias por acompañarnos. Para muchas personas, la Primera Guerra Mundial fue simplemente una guerra más, pero en realidad fue un fenómeno que destruyó no solo vidas y países, sino también valores, expectativas y creencias profundamente arraigadas en Occidente. Antes de 1914, Europa se veía a sí misma como el centro del progreso. La razón, la ciencia, la modernidad y el humanismo. Se pensaba que la historia avanzaba hacia un mundo mejor. Sin embargo, la brutalidad de la guerra rompió esa idea. El problema que analizaremos hoy es por qué este conflicto marcó un antes y un después en la historia del humanismo occidental. Es interesante pensar que justo antes de la guerra, en la llamada Belle Époque, Europa estaba convencida de que vivía su mejor momento. Había avances tecnológicos, económicos, artísticos y científicos que parecían anunciar un futuro brillante. Pero detrás de ese brillo había tensiones, rivalidades entre potencias, nacionalismos agresivos, armas cada vez más poderosas y una confianza casi ciega en la que la ciencia podía resolver todo. La Primera Guerra Mundial desnudó esa ilusión y mostró que el ser humano también usa su inteligencia y su técnica para destruir. Por eso muchos autores dicen que en 1914, muere el optimismo moderno. Aunque a veces pensamos que la Primera Guerra Mundial surgió de repente, en realidad fue el resultado de varias crisis internas del pensamiento europeo desde finales del siglo XX. Pensadores como Nietzsche, Freud, Tolstoy y Dostoevsky ya cuestionaban la idea que el ser humano fuera un ser racional, guiado por la moral. A eso se sumaba el imperialismo. Europa dominaba casi todo el planeta, pero lo hacía usando violencia colonial. Había tensiones entre Alemania, Francia, Rusia, Gran Bretaña, Austria y Hungría. La gente creía que la ciencia haría al mundo más humano, pero olvidaba que esa misma ciencia producía armas letales. Por eso muchos historiadores dicen que el humanismo europeo ya estaba agrietado antes de que cayera la primera bomba. La experiencia del frente como deshumanización absoluta. La guerra de trincheras es una experiencia que ningún europeo estaba preparado para vivir. La vida en el frente era una mezcla de barro, ratas, enfermedades, cuerpos mutilados y ataques constantes. Los soldados pasaban meses sin ver el sol, con miedo de morir en cualquier segundo por una bala perdida. La aparición del gas mostaza, las ametralladoras y la artillería pesada convirtió la guerra en una fábrica de muertes. La literatura de la época refleja esta pérdida total de humanidad. Autores como Eric María Remarque, en Sin Novedad en el Frente, retrataron cómo los soldados dejaban de ser personas para convertirse en material humano. Incluso los gobiernos hablaban así: pérdidas aceptables, sustitución de unidades, maniobras de desgaste. Todo eso muestra que el individuo dejó de tener valor. Uno de los golpes más duros que trajo la guerra fue la muerte del mito del progreso. En el siglo XIX se creía que la historia avanzaba inevitablemente hacia un mundo mejor. La ciencia y la razón eran vistas como motores de bienestar. Pero en 1914, esa misma ciencia inventó bombas, gases tóxicos y armas capaces de matar en miles de segundos. Intelectuales como Oswald Spengler, Paul Valéry y más tarde Walter Benjamin dijeron que Europa se había engañado. El progreso tecnológico no significa progreso moral. La guerra demostró que el ser humano puede usar el conocimiento tanto para construir hospitales como para destruir ciudades.
Ese descubrimiento dejó una profunda herida cultural. Después de la guerra, Europa entró en un periodo de reflexión dolorosa. Las vanguardias artísticas como el dadaísmo y el expresionismo comenzaron a representar el caos, la angustia y el absurdo. En filosofía surgió el existencialismo con autores como Sartre, Heidegger y Camus, quienes explotaron la idea de que la vida no tiene sentido predefinido y que el ser humano está marcado por la incertidumbre. También aparecieron duros cuestionamientos a la política moderna y muchos se preguntaron cómo una Europa tan civilizada había perdido semejante destrucción. Y lo más preocupante, la humillación y la crisis económica posterior abrieron el camino al surgimiento de totali- totalitarismos como el fascismo en Italia y nazismo en Alemania, que llevarían a una segunda gran guerra. La fractura del humanismo no fue un accidente, fue el resultado de un sistema que se había roto por dentro. Algo que siempre me impacta es pensar que la generación que entró en la guerra creía en el heroísmo y la que salió ya no creía ni en su propio futuro. Europa perdió su inocencia. Exacto. Para mí la clave es la deshumanización. La guerra convirtió al ser humano en recurso, en número, y cuando un sistema llega a ese punto, algo profundo se rompe. Eso es precisamente la fractura del humanismo. Yo también lo veo desde la perspectiva del progreso. Antes del conflicto, pensaban que la modernidad lo iba a resolver todo, pero la modernidad también creó armas químicas, tanques y formas de matar a distancia, casi sin ver al enemigo. Y lo peor es que después de la guerra no llegó la paz real, llegaron frustración, pobreza y resentimiento. Eso explica por qué la fractura del humanismo continuó con el nazismo y el fascismo y otro conflicto global. A veces me pregunto si esa fractura sigue viva hoy. Vemos conflictos, desigualdad, racismo, tecnología que controla más que libera. Creo que la lección principal es que el humanismo no es automático, se construye y se puede destruir fácilmente. Y por eso es importante seguir estudiando estos temas, porque entender el pasado nos ayuda a evitar cometer los mismos errores. Tal cual, si no reflexionamos, corremos el riesgo de seguir creyendo que el progreso tecnológico basta y la Primera Guerra Mundial demostró que no es así. La Primera Guerra Mundial fue un quiebre para Occidente porque mostró que el ser humano es capaz de destruir aquello que presume defender. La vida, la moral, la razón. El humanismo no murió, pero quedó profundamente cuestionado. Y hoy, más de un siglo después, seguimos enfrentando las consecuencias. Pensar en este conflicto es recordarnos que el humanismo necesita crítica, vigilancia y compromiso real. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos del Occidente. Esperamos que esta conversación les ayude a mirar este periodo histórico con más profundidad. Sigan reflexionando, sigan cuestionando y sigan construyendo una visión crítica del mundo. Hasta la próxima y no olviden que la historia sigue hablándonos siempre que queremos escucharla.